Tenemos ya el arreglo estético general de la cartera y a partir de aquí vamos a hacer algún pequeño arreglo adicional que, como veremos más adelante, en algún caso pues tiene bastante interés. En primer lugar, vemos que aparecen por el medio de la tabla algunas casillas vacías y por lo tanto conviene estas casillas, pues si están juntas, veis que en este caso muchas de ellas van a pares, pues quitarles esta barra de en medio, es decir, el perímetro hacerlo exterior a las dos casillas. Por ejemplo, aquí en el patrimonio veis que tenemos las dos celdas de la derecha del patrimonio y su perímetro con el icono superior derecho de la barra de tareas que ya hemos visto en el vídeo anterior. Podemos, en primer lugar, con esta opción arriba a izquierda, borrar el perímetro, el perimetraje de las dos casillas que ya tenemos, veis que se ha borrado, y en segundo lugar, volviendo a entrar dentro de este icono del manejo de bordes, volvemos a perimetrar el exterior, veis que es esta opción que tenemos aquí intermedia. Con esta, recordad que perimetrábamos todo el exterior de la zona seleccionada en este momento. Por lo tanto, si pulsamos la opción y salimos de la selección, veis que efectivamente se ha perimetrado perfectamente el exterior de esas dos casillas. Y hacemos lo mismo con estas dos casillas que tenemos a la derecha de la liquidez, para que queden pues estéticamente mejor. Pero en este caso lo vamos a hacer de otra manera, que es incluso más fácil que la que acabamos de ver abajo. Simplemente seleccionamos las dos casillas y las fundimos. Sabemos que tenemos este icono aquí en el centro de la barra de tareas que nos permite combinar el conjunto de las celdas que tenemos seleccionadas en este momento. Por lo tanto, pulsamos la opción y veis que estas dos celdas acaban de fundirse, de combinarse en una sola. En todas estas celdas que vamos arreglando, que nos quedan vacías, nos siguen quedando lógicamente vacías, pues podemos añadir alguna información complementaria que consideremos oportuna. Por ejemplo, en este caso de la liquidez, pues simplemente aquí lo que podemos hacer es apuntar la liquidez óptima del sistema. Como decíamos, es un parámetro que no tiene especial interés, puesto que la liquidez óptima digamos que funciona por sí sola, está perfectamente integrada en la operativa y se autorregula automáticamente. La operativa, me refiero lógicamente a la ordinaria, a la residual, a la operativa óptima por defecto del sistema SIGO. Ya sabemos que no depende de la liquidez, y en particular no depende de la liquidez óptima, y por lo tanto, como digo, no es un parámetro esencial. Pero bueno, a título, digamos, decorativo y a título visual, para compararla, entre otras cosas, con la liquidez real que tenemos en la cartera, que como veis aquí es de 4.000 euros, pues bueno, quizá pueda ser interesante el tenerla aquí disponible. Entonces, esta liquidez óptima, como ya sabemos, es el 20% del patrimonio total de la cartera. Por lo tanto, editamos aquí este cálculo. Por lo tanto, la casilla la empezamos con el símbolo igual, como de costumbre, 20%, es decir, 0,2 por, multiplicamos por el patrimonio total de la cartera, que lo tenemos aquí abajo, donde estoy ahora situando el cursor, es decir, la casilla F13. Pulsamos el ratón y automáticamente, como ya sabemos, nos aparece ya editada en la actual casilla de cálculo. Pulsamos ahora el Enter y ya la casilla nos queda perfectamente calculada. Nos aparece con el formato original, esto pensar que son euros, aquí tenemos la coma decimal, son los euros, y
ya sabemos que los euros, pues, estéticamente nos interesa quitarles los decimales. Por lo tanto, formateamos los decimales, vamos no añadiendo, sino quitando decimales en esta celda hasta quedarnos con 0 decimales. Ya tenemos la liquidez óptima expresada en euros, sin decimales. Y como acabo de decir que es un parámetro de información complementaria, no es un parámetro esencial, pues le vamos a dar el mismo color gris, este que tenemos aquí para el resto de las celdas complementarias informativas. Vamos a la barra de tareas, nos introducimos en el icono del color de texto y tomamos el gris habitual que utilizamos en estos casos. Un gris intermedio, como el que tenemos por aquí en el resto de las, como digo, de las casillas complementarias. Bien, ya tenemos aquí la liquidez óptima de la cartera, que eventualmente pues la podemos comparar con la liquidez real que tenemos. Esta es la liquidez real que tenemos y esta es la liquidez que realmente sería la que necesitamos, la óptima del sistema. Bien, aquí abajo veis que tenemos este par de casillas vacías y que además no necesitamos, por lo tanto les quitamos el contorno perimetrado. Borramos ese perímetro y vemos cómo queda, vemos que, bueno, se ha borrado de la manera conveniente y ya lo dejamos así. Nos queda finalmente esta casilla vacía que tenemos aquí. No queda mal de esta forma, pero aprovechando que está en la línea del patrimonio y en la columna de la estructura, y concretamente alineada, esta casilla alineada con el peso, pues podemos considerar de alguna manera que el patrimonio es un activo más de la cartera. No lo es realmente, sí que lo es la liquidez, como ya sabemos, pero el patrimonio no es realmente un activo más de la cartera, pero aquí digamos que estéticamente sí que lo vamos a tratar como un activo más, con su montante debajo del montante correspondiente y con su peso debajo del peso correspondiente, puesto que fijaros que forzando el cálculo y de una forma, digamos, trivial, pues podemos plantear efectivamente un peso para el patrimonio o para el activo, entre comillas, patrimonio de la cartera. Y este peso lo definimos de la manera habitual, como el montante de ese patrimonio, de este activo, montante de ese activo, que son los 11.307, es decir, es el montante, ya lo tenemos debajo de su correspondiente columna, por lo tanto, seleccionamos apuntamos esta celda, dividido, como siempre, en cualquier peso, por el patrimonio total de la cartera, que vuelve a ser esta misma cantidad, por lo tanto, esta misma celda. Lógicamente, esta división nos va a dar la unidad, es decir, el 100%, expresado esto en tanto por cien. Como acabo de deciros, pues esto es un resultado trivial, evidente, que en principio no necesitaríamos. Pero bueno, estéticamente puede quedar bien en esta columna. Y además tenemos que tener en cuenta, y por eso es por lo que al final vamos a dejar este 100%, que podemos formatear en 100%, ¿veis? Lo vamos a dejar aquí, por la razón que os voy a dar a continuación. Fijaros de momento que han aparecido en esta casilla una serie
de almohadillas. Esto sucede siempre que hay algún resultado que nos da, o sea, algún resultado que nos da la casilla que no cabe dentro de la casilla. Es decir, esto nos indica que necesitamos más espacio en esta celda y por lo tanto debemos ampliar la columna. ¿Veis? Al ampliar ya nos surge el 100% que esperábamos. Es decir, esas almohadillas no significan necesariamente que hay un error de cálculo. Lo que significan, como digo, es que no hay espacio suficiente en la celda para contener el resultado del cálculo que esa celda está efectuando. Por lo tanto, ensanchamos la columna. Bien, como os decía, este cálculo, hecho de esta manera trivial y directa, no tiene ningún interés. Sin embargo, lo vamos a hacer de una forma alternativa, que es la siguiente. Vamos a expresar el porcentaje del patrimonio como la suma total de todos los activos de la cartera. Ya sabemos que eso es así. Y sabemos que la suma total de todos los activos de la cartera, incluyendo la liquidez, por lo tanto esta suma, tiene que ser necesariamente del 100%, y lógicamente es el 100%. Como ya dijimos en su día, durante el curso, esto matemáticamente se puede decir que es porque el conjunto de las variables intensivas del sistema, es decir, la suma de todos los pesos del sistema, está normalizado. Lo expresábamos así matemáticamente en su día, como digo, durante la exposición del curso de bolsa. Bien, entonces tenemos este 100% aquí abajo expresado como resultado final del peso equivalente del patrimonio de la cartera. Vamos a formatearlo con un solo decimal, puesto que es lo que nos interesa. Le vamos a quitar un decimal. De esta forma podemos estrechar más la columna del peso y prácticamente recuperar la anchura que ya teníamos al principio. Y además, como este 100%, lógicamente, ya sabemos que tiene que ser así, no es una información, digamos, sensible, aparentemente ni siquiera es una información útil, porque previamente ya sabemos que tiene que ser así, es simplemente una información complementaria por la razón que ahora os voy a decir. La vamos a poner, como ya es habitual, en color gris. Y digo que en este caso no vamos a prescindir de esta información complementaria del 100%, puesto que resulta interesante para detectar errores de introducción de datos en la cartera o incluso de edición de celdas. Pensar que tarde o temprano esta cartera seguramente la vamos a tener que modificar. Vamos a tener que añadirle o quitarle filas, por ejemplo, para añadir empresas que nos puedan interesar o para eventualmente, y como ya sabemos, raramente vamos a tener que liquidar quizás alguna empresa de la cartera. Por lo tanto, al añadir y quitar filas en la hoja de cálculo y al editar nuevas celdas, es posible que cometamos algún error de edición. Y es posible que ese error cometido
nos lleve a no cumplir esta condición necesaria de que la suma de todos los pesos de la cartera sea 100. Recordemos que siempre, lógicamente, tiene que ser el 100% la suma de esos pesos. Y entonces, si eso sucede, por algún error que hayamos cometido en el diseño de la nueva cartera, pues lógicamente este 100 de aquí desaparecerá, nos dará otro valor. Y de esta forma podemos detectar este tipo de errores. Por lo tanto, en definitiva, pues aunque no es estrictamente necesario, vamos a dejar esta casilla con el 100%, que queda estéticamente bien, en combinación con el activo, entre comillas, del patrimonio, y nos permite detectar posibles errores de construcción de la hoja de cálculo. Bien, para acabar, hay una cosa que desde mi punto de vista, como ya os comenté anteriormente, puede ser interesante. Os dije que no soy partidario de utilizar mucho colorido en las hojas de cálculo, salvo en la excepción que os voy a comentar ahora, y me refiero concretamente a las celdas de introducción de datos, las celdas pasivas, concretamente a las celdas que tenemos que modificar mediante el teclado entrando datos, que lógicamente las más habituales van a ser las de los títulos de las empresas. Todas estas celdas, en alguna ocasión, las vamos a modificar, concretamente cuando hagamos operativa, alguna compra o alguna venta de alguna de las empresas de la cartera. Y con más frecuencia aún vamos a modificar los precios de las empresas, concretamente cuando queramos actualizar estos precios. Miraremos los precios de nuestras empresas en el mercado y esos precios actuales los iremos aquí introduciendo. Por tanto, tarde o temprano estos números pues los modificaremos. Lógicamente, de forma totalmente necesaria si vamos siguiendo la operativa residual SIGO. Por lo tanto, estas casillas os recomiendo que las subrayéis de una manera destacada, por ejemplo, con un fondo amarillo. De esta forma que acabo aquí de dibujar. Y esto os conviene porque, bueno, pensar que nosotros trabajamos a muy largo plazo. Entonces, una vez que hayáis construido la cartera, pues pueden pasar meses o incluso años, como ya sabemos, para que volváis a mirarla y eventualmente tener que modificar alguno de estos datos. Y entonces, pues después de tanto tiempo que ha pasado, podéis estar dudando de dónde o en qué casillas tenéis posibilidades o necesidad de modificar esos datos. Y por lo tanto podéis meteros en casillas donde hay cálculos y lógicamente no hay que meter ningún dato. Y entonces podéis, en fin, tener dudas y tener que ir buscando las casillas y lógicamente, pues es mucho más cómodo saber ya desde el principio directamente en qué casillas tenemos que teclear, en qué casillas tenemos que introducir datos, después de tanto tiempo de no ver la cartera. Esto puede parecer a priori que no os va a pasar, pero, en fin, como os digo, si pasa mucho tiempo, meses o incluso algún año, pues esto os puede pasar, y en cualquier caso os va a resultar muy cómodo. Va a ser muy cómodo que después de tanto tiempo, pues veáis aquí las casillas que tenéis disponibles, en este caso de títulos y de precios, para saber directamente y rápidamente dónde tenéis que meter los nuevos datos, sin ningún tipo de duda. Las empresas, lógicamente, no hace falta que
que las subrayéis de amarillo, porque evidentemente ya sabemos que, bueno, que son datos exteriores, sabemos que tienen un nombre concreto, y es evidente que si es necesario, porque añadimos una nueva empresa o porque eliminamos una de las que ya tenemos, pues ya sabemos que el nombre está ahí disponible y que ese nombre pues hay que modificarlo. Tenemos el nombre abreviado, Iberdrola, Inditex, etcétera, o incluso si queréis podéis poner el nombre completo. Bien, como digo, los nombres están claros y por lo tanto no hay que subrayarlos en amarillo. Incluso conviene, puesto que las filas pueden ser muchas y más amplias, conviene que para enfilar bien los datos y para saber bien en qué empresa nos estamos moviendo a lo largo de las filas, conviene que estos nombres los tengamos también en la derecha de la cartera, además de tenerlos en la izquierda. Es decir, que en principio, pues podríamos poner aquí Iberdrola, podríamos poner aquí abajo Inditex, etcétera, y arreglar, lógicamente, como de costumbre, arreglar esta columna que acabamos de añadir. Por ejemplo, la centramos primero, centramos toda la columna, la reducimos de anchura, de momento así, la cuadriculamos, excluyendo la liquidez. ¿Ves? La liquidez no la voy a cuadricular solamente lo que hace referencia estrictamente a los activos empresariales, que son los que nos interesa tener aquí a la derecha definidos. Me dejaba la última empresa, ahí estamos, la última empresa. Vamos a ver. Y pues, como ya sabemos, con el icono correspondiente hacemos el perimetrado. Incluso, como esto es una información de momento no esencial, poco complementaria, pues le vamos a dar el color de letra gris que estamos utilizando en los casos anteriores, e incluso, como veo que quizá este tipo de letra es excesivamente grande, de hecho, bueno, tiene el mismo tamaño que el resto de la cartera, tamaño por defecto 10, pero bueno, quizá si reducimos un poquito el tamaño de esta letra, pues quedará mejor. Vamos al tamaño 8 y de momento vamos a dejarlo así. Y de momento también lo que vamos a hacer es señalar con fondo amarillo esta columna complementaria, con fondo amarillo, en principio, dejando claro que esta columna, de momento, conviene que tenga también el mantenimiento, que se la señale como una casilla de tipo dato a corregir en un futuro más o menos lejano, puesto que pasa algo similar como lo que os he dicho con los datos de títulos y precios. Si en algún momento futuro tenemos que modificar esta tabla, pues probablemente al añadir sobre todo filas o columnas se nos olvide aquí a la derecha actualizar estos datos que tenemos aquí repetidos de las empresas de la izquierda. Estas no se nos va a olvidar porque las tenemos muy a mano, pero estas que nos quedan aquí arrinconadas a la derecha, es posible que se nos olvide el detalle de actualizarlas. Entonces, de momento les vamos a dejar el color amarillo de fondo para tener en cuenta esta circunstancia. Y no le pongo el color definitivo porque luego veremos cómo solucionar de una forma automática esta cuestión. Así que de momento, sí que nos quedamos con la idea clara de que los datos estrictamente numéricos de la cartera, datos de entrada por teclado,
pues conviene que los tengamos bien señalados para futuras correcciones. Por lo tanto, como decía anteriormente, es estrictamente necesario señalar los títulos, señalar los precios de todas las empresas y en particular también señalar el montante de la liquidez, puesto que esto es otro dato que entramos por teclado y que también con frecuencia se va a modificar. Lo tendremos que modificar manualmente. En particular cuando ejecutemos alguna compra o alguna venta dentro de la cartera, puesto que lógicamente, como ya sabemos, este montante se va a modificar. Bien, pues de momento vamos a dejar esta ampliación estética con este primer vídeo y en el siguiente vídeo continuaremos con este tipo de modificaciones estéticas concretas y un poco especiales para acabar definitivamente con el arreglo estético de todo el conjunto de la cartera. Os envío un cordial saludo.